¿Cómo se encuentra el mercado inmobiliario actualmente en Chile? Una gran pregunta y un gran mito que nadie quiere necesariamente decir la verdad de lo que ha ocurrido últimamente. La verdad es que el mercado inmobiliario chileno del 2011 al 2019 se pegó un salto increíble. Casi 9% de plusvalía casi todos los años en pesos. En UF bajaba a 5%, pero estaba en torno al 6, 7, 8, 9% de plusvalía anual. Claro, fue un periodo que bajaron mucho las tasas, hubo bastante construcción, todo se vendía, todo increíble. El 2019, post protesta y todo, se empieza a frenar bastante la cosa, mucho la cosa, y empieza a seguir habiendo un sobrestock. Además, muchas obras se paralizaron durante la pandemia y se reactivaron post pandemia. Entonces, ¿qué ocurrió? Subieron mucho las tasas por los retiros de la AFP, por el mayor nerviosismo, por la suba de la tasa del Banco Central, etc. Ya la tasa anual del 2% era el 5, 6, 7%, llegó a estar en 6%, hoy día ya bajó a 4,5%, qué sé yo. Después los ingresos de las personas cayeron, porque hubo una inflación tremendamente alta, una inflación de algunos años casi de 9%, entonces los salarios no crecieron tanto como eso. Entonces, un debilitamiento en los salarios de la gente, un aumento en la tasa de interés de los créditos hipotecarios, mezclado más encima con una mayor regulación y mayor costo para las constructoras porque le pusieron el IVA a la construcción, mayores normas de permisología, mayor tema de cuanto a la aislación térmica, acústica que tienen que tener las casas, etcétera, etcétera. Entonces, las casas encarecieron por diferentes leyes que se hicieron en el momento, sacaron varios beneficios a la inmobiliaria, mayor tasa de interés y un sobrestock tremendamente alto de departamentos. En Santiago, o sea, en Chile llegaron a haber más de 120.000 unidades disponibles. Hoy día bajó un poquito a 110.000 unidades para entrega inmediata. Solo en la región metropolitana hay cerca de 63.000 unidades para entrega inmediata y llegó hasta el 70.000. O sea, ha caído un poquitito sobre el máximo que hubo, pero todavía sigue habiendo un sobrestock gigante. Hay que entender que el sobrestock normal en los años normales son de 25.000, 30.000, a 40.000 a todo reventar la unidad disponible que hay. Y hoy día están en casi 70.000, 65.000 por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Los precios subieron un montón del 2011 al 2019. 2019 se frenaron un poquillo y los precios en los últimos 3 años han caído. Yo creo que han caído un 6, 7, 8%, dependiendo si son nuevas o usadas, y hay un montón de oportunidad y oferta. Muchas inmobiliarias simplemente quebraron, dijeron a este precio, imagínate que te caigan un 20%, la inmobiliaria trabaja con márgenes del 8, 9, 10, 11, hasta 20%. Y los precios en los últimos 3 años casi caído un 20%. Por lo cual todas las inmobiliarias que estaban más ajustadas, que se le encarecieron un poco los costos y todo, se han tenido que ir un poco a pérdida. Llegaron a haber 200... o sea, la cantidad de desistimientos, de gente que había pagado los pies en cuota, y gente que no pudo comprar la propiedad llegó al 30%. Entonces, hay un montón de departamentos que no se pudieron comprar, la inmobiliaria se vieron muy complicada, mantener edificios terminados que le falta aún vender el 50, 60% del edificio es tremendamente costoso. Se tienen que pagar las contribuciones, se tienen que pagar toda la mantención y lo tienen que asumir la inmobiliaria. Entonces eso ha forzado a que los precios vayan bajando en los últimos 3 años. Por eso, cuando uno ve el precio de publicación de ciertos departamentos, hoy día efectivamente hay algunos que tienen un 20% de descuento real. Si uno va a inmobiliaria, he escuchado a gente que ha llegado a tener 38% de descuento sobre el valor libro, que efectivamente yo creo que es el valor que pensaban vender en la inmobiliaria. Y eso ha sido tremendo, atroz para muchos, pero también recordar que la crisis es una oportunidad. Yo creo que la gente que tiene capacidad hoy día para comprar es un tremendo buen momento, porque como pasan esas tragedias generalmente, hay una sobrereacción tremenda. Hoy día hay un sobrestock y todos, y como está tan mal la cosa, la inmobiliaria han salido a deshacer paños y nadie está comenzando proyectos nuevos. O sea, los permisos nuevos de construcción están en mínimos históricos, mínimos desde que se empieza a medir, desde el 93 que creo que hay medición, está en el mínimo de esos años. ¿Qué oportunidad
uno ve ahí, y acá recuerden, nadie tiene la bolita de cristal, pero con muchos datos, con muchos números, uno puede prever algo. Si uno compra hoy día, mantiene 2 años y lo vende en 3 años más, es un tremendo deal, porque el próximo año se va a construir, se están terminando muchos proyectos que estaban ya en construcción, que se pararon en la pandemia, que habían sido aprobados antes, que habían sido partidos construyendo, pero proyectos así como nuevos hoyos, nuevas grúas, proyectos de cero, están muy bajos. ¿Y qué ocurre? Que el 2027, el 2028 se va a haber ido el sobrestock de departamentos, se están yendo, y probablemente en esos años haya muy poca oferta. Entonces, mezclado que probablemente bajen aún más las tasas, no creo que vuelvan al 2% en mucho tiempo, pero yo creo que sí va a ser más normal encontrar al 3,2, al 3%, recuperado entonces un poco la tasa de interés. Los blancos habiendo flexibilizado y habiendo incentivos al sector inmobiliario, va a haber muy poca oferta y eso va a hacer que sea un buen deal comprar hoy para vender en 3 años más cuando baje un poco el sobrestock. Entonces, es un poco el panorama global que uno ve en el mercado financiero. Hoy día hay muy buenas oportunidades. Hay mucha gente que ya está un poco estresada y desesperada por vender. Pensaba vender hace un año, no ha querido hacer la pérdida, no ha querido bajar los precios, pero ya se ve forzada porque no aguanta más y tiene que salir a vender a precios que están bastante atractivos. Yo creo que en verdad hay oportunidades que la gente se va a agarrar la cabeza con las dos manos y decir, ¿por qué no compré el 2025? Porque hay gente que está dispuesta a hacer 25% de descuento, 30% de descuento en el precio de su activo. Y uno lo compra 30% bajo el valor de tasación y eso obviamente no va a durar para siempre. Siempre que uno agarra un ciclo de 10 años en el sector inmobiliario, independiente, a menos que haya una guerra civil o algo muy fuerte, los precios tienden a subir. Han estado congelados incluso a la caída en los últimos 3 años y si es que uno agarra los últimos 5 años o 6 años, han estado planitos. Entonces ya se ha acumulado fuerza para que eventualmente esto recupere. Hay un gráfico muy bueno que estaba el Mercurio el otro día, que es cuánto duró en recuperar el mercado inmobiliario después de cada crisis. Estaba la crisis... ¿Cuánto demoró el mercado? Entonces, ¿cuánto demoró? Un gráfico muy lindo del Mercurio que lo publicaron la otra vez, que es cuánto demoró en recuperarse el sector inmobiliario después de cada crisis. Entonces está la crisis del .com, que duró, no me acuerdo, eran 8, pero menos de 10 meses en recuperar. La crisis subprime, la crisis asiática, todas estas diferentes crisis, y creo que la que más duraba eran como 18 meses. La actual crisis ya va por los 60 meses que no recupera las tasas anteriores que tenía previa a la crisis. Entonces, es lejos la más brutal, la más power, la que más tiempo ha durado. Y las crisis son oportunidades y uno las sabe aprovechar. Así que eso, los que tengan oportunidad y acceso a crédito, aprovechen de comprar cosas súper baratas. Esto es una tesis, por favor, no lo toman como ciencia y como un hecho, pero con muchos datos, con mucho argumento, y lo que yo y mucha gente está haciendo, que se maneja un poco más en el mundo inmobiliario, es aprovechando de comprar súper barato ahora, mantener arrendado por 1, 2, 3 años y ahí salir a vender, porque probablemente ahí se produce una buena subida de precios y el mercado inmobiliario se va a demorar en reaccionar cuando haya este déficit habitacional en un par de años más. También apostar que la economía no se vaya al carajo, hay que apostar a varias cosas, uno nunca puede saber todas las variables que hay, pero recuperándose un poco la economía, bajando un poco la tasa y dado el déficit de construcción que hay, es una buena tesis de inversión que yo la recomiendo bastante. Así que con esos datos los dejo y nada, vamos a seguir comentando más sobre el mercado inmobiliario de Chile y el mundo.